Bien, vamos a continuar pues con nuestra serie, Nuestra herencia en Cristo. Este es el tema número 16 y se titula Sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Dice en Efesios 5, versículo 18, si abre su Biblia ahí, Efesios 5, 18. Este tema es muy interesante. Ponga mucha atención porque seguramente para algunos van a tener que ajustar un poquito su conocimiento en cuanto a lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Vamos pues a leer Efesios 5, versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Mire, la palabra, la frase, o mejor dicho, la palabra, el verbo sed, no es de sed, que me da sed de tomar agua, no, es sean, ¿sí? Entonces, este verbo sed se deriva de una palabra griega, pleroo, así como suena, pleroo, que significa totalmente, completamente lleno. Ahora, este verbo en el griego habla acerca de una acción continua, continua, pero es una acción continua que cada creyente debe de hacer. Cada cristiano debe de hacer para ser lleno del Espíritu. El concepto tradicional, bájale un poquito al monitor, ¿sí, Sergio? El concepto tradicional de ser llenos del Espíritu es hablar en lenguas. Pero déjeme decirle que en eso no consiste ser lleno del Espíritu. Las lenguas son una evidencia solamente pero es una acción, escúcheme bien, es una acción que vino de arriba, o sea, del cielo hacia la persona. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2? Que dice que estaban todos reunidos y de repente vino como un viento recio y todos fueron, ¿qué? Dice, llenos del Espíritu. Y luego dice, y hablaron en otras lenguas. Posteriormente, en el mismo libro de los Hechos, hay algunos pasajes que hablan que cuando Pedro estaba hablándole a los gentiles, dice, mientras estos oían el discurso, la enseñanza, el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y hablaron en otras lenguas. Entonces, eso es algo que viene de arriba, pero ser llenos del Espíritu aquí en este versículo es totalmente diferente, porque aquí ser llenos es algo que nosotros hacemos. ¿Me explico? Lo primero es cuando Él viene de una manera soberana sobre nosotros y nos llena, y como evidencia hablamos en otras lenguas. Pero aquí es diferente, fíjense. Aquí ya es una acción que nosotros tomamos para ser llenos del Espíritu. Ahora, ese verbo sed está en imperativo, es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu. No hay otra manera de caminar en humildad, en mansedumbre, como estar llenos del Espíritu. Y si nosotros que hemos estado estudiando esta carta de una manera más sistemática, ustedes van a entender perfectamente. Los que a lo mejor no hayan escuchado las demás enseñanzas, les va a costar a lo mejor un poquito más de trabajo. Porque fíjense, si hacemos un panorama así rápido de lo que hemos estudiado, hasta el capítulo 3, capítulo 1, 2 y 3 fue pura teología, pura doctrina que Pablo enseñó. A partir del capítulo 4, allí ya 4, 5 y 6 habla de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la vida cotidiana, ¿sí? Y es precisamente en el capítulo 5
donde nos dice precisamente, vamos a llamarle el secreto para vivir una vida poderosa y victoriosa, que es ser llenos del Espíritu Santo. Pero les repito, no les estoy hablando de hablar en lenguas. ¿Me expliqué? Aquí estamos hablando de otra cosa, porque ser llenos, voy a abundar bastante en esto, no se puede guardar la unidad de la fe si no estás lleno del Espíritu. No puedes ser humilde y manso si no estás lleno del Espíritu. Tú no puedes estar sujeto a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros si no estás lleno del Espíritu. ¿Sí? Tú no puedes hablar, si tú estás lleno del Espíritu, no puedes estar hablando palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, como estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Si tú estás lleno del Espíritu, entonces tú puedes quitar de ti todo el enojo, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes una actitud y acción de gracias. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús habló que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Es decir, de lo que está lleno tu corazón, tu interior, tu mente, es de lo que tú vas a hablar. De lo que esté lleno tu corazón es como tú vas a hablar. Si tú estás lleno de amargura, tú eres lleno de amargura. ¿Qué vas a hablar? Como un amargado, ¿no es cierto? Si tú estás lleno de perversidad, pues, ¿qué vas a hablar? Lo que está en tu corazón, puras perversidades. Si tu mente, tu corazón está lleno de maledicencia, pues ¿qué vas a hablar? De lo que está lleno tu corazón. ¿Sí? Si tu corazón está lleno de enojo, pues ¿cómo vas a reaccionar? Pues conforme a lo que estás lleno. Por eso Pablo está diciendo aquí, sean llenos del Espíritu. Y fíjense, vamos a ver Colosenses 3:16. Dejen una señal aquí, porque ¿de qué manera? La pregunta es, ¿de qué manera yo puedo ser lleno o debo de llenarme del Espíritu? ¿Cómo? Antes de leer ese versículo, pero ábranlo allí en Colosenses 3:16. Le voy a decir algunas definiciones de lo que no es ser lleno del Espíritu. Fíjese. No es, ser lleno del Espíritu no es que el Espíritu Santo viene y me posesiona. Eso no es, para empezar. Número 2, ser lleno del Espíritu no es contorsionarse. Tampoco eso es ser lleno del Espíritu. Y ustedes lo van a ver conforme el contexto. Porque en todo la epístola no menciona las lenguas. ¿Estamos o no? Pero para nada. Sin embargo, habla de una conducta cotidiana, la cual tú no puedes vivir y enfrentar si no estás lleno del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu no es que todos entren como en una experiencia espiritual en la que la gente cae al piso y todo. No, eso es otra cosa. Pongan mucha atención porque esto es muy importante, porque en el cristianismo, sobre todo pentecostal, se ha reducido el concepto de ser llenos del Espíritu, nada más hablar en lenguas y sentir bonito y hacer calambres y cosas y eso no es ser lleno del Espíritu. Esas son experiencias que yo no las niego, pero a veces se hace un desorden cuando precisamente el estar lleno del Espíritu te mete a un orden. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu? Porque fíjate, el contraste es, no se embriaguen con vino. O sea, si una persona se toma una copa de vino, no se emborracha. Pero si se toma 3 botellas, se pone hasta atrás. Entonces fíjate lo que dice, no se llenen de vino, porque hay muchos problemas, hay mucha disolución, muchos pleitos, muchas cosas. No, más bien ustedes llénense. Ahora, cuando alguien se emborracha con vino,
Él es el que pone el vaso en su boca, ¿no es cierto? Él es el que agarra la botella y se sirve. Entonces, ¿están notando que ser llenos del Espíritu es algo que tú y yo hacemos? No es algo que viene de arriba. Repito, para que quede bien claro, no es el hablar en lenguas, porque alguien, escúcheme bien, puede hablar en lenguas y no estar lleno del Espíritu. ¿Cuántos hablan en lenguas y son bien peleoneros? ¿Cuántos hablan en lenguas y son bien tranzas? Eso no es ser lleno del Espíritu. Entonces va a tener usted que ajustar este concepto de ser lleno del Espíritu. Ahora vamos a Colosenses 3:16. ¿De qué manera, aquí Pablo nos dice, de qué manera nosotros podemos llenarnos del Espíritu? Dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice ahí? More, viva, permanezca. ¿Cómo? Poquito. 10 gramos. Yo quiero que note la palabra abundancia. Y en el original habla de que se desborda. Porque nosotros decimos, la presa se llenó y se desbordó. ¿De qué? Pues de agua. Entonces, dice aquí, la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? El Evangelio, la sana doctrina, las enseñanzas de Dios, los pensamientos de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, esa palabra more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿cómo es que la palabra de Dios puede abundar en nosotros? ¿Orando? No, eso es otra cosa. No es lo mismo orar que estudiar la Biblia. ¿Estamos o no? Hay mucha gente que ora, pero tienen hasta el ministerio de intercesión, pero no conocen la Biblia. Entonces, ¿cómo mora la palabra de Dios en ellos, en abundancia? Pero para nada. Entonces, ¿están notando cómo ser llenos del Espíritu no es hablar en lenguas? Volvemos a Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer que more en abundancia? Estudiando la Biblia, ¿no es cierto? Leyendo las Escrituras, empapándonos de la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud, del pecado, de la carne, del engaño, de cuanta cosa. Porque la verdad de Dios es la que nos hace libre. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a entender y a conocer las verdades de Dios? El pensamiento es muy simple, estudiando la palabra de Dios. En primera de Timoteo, no lo busque, capítulo 4, versículo 1, dice que en los postreros días, dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa separarse de la fe, desviarse de la sana doctrina. Pero luego a continuación en ese versículo nos dice la razón de por qué se desvían. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando? Si estudiamos las Escrituras de una manera sistemática, en el contexto lo más exacto que podamos, pero no ese tipo de cristianos que agarran la Biblia nada más para traerla a pasear los domingos. No, pues ese tipo de cristianos, ¿cómo van a ser llenos del Espíritu? Por más que Señor, lléname del Espíritu. Bueno, puedes tener una experiencia espiritual, pero eso no es ser lleno del Espíritu, y hasta hablar en lenguas. Pero después sales y parece como si no pasó nada. Entonces ahí es donde muchos cristianos y aún predicadores se confunden. Entonces le dicen a la gente, hable siempre en lenguas, hable siempre en lenguas. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas da poder. Sí, es cierto, pero escúcheme bien,
Esa no es la instrucción general de la Biblia. La instrucción que en toda la Biblia está, siempre el pleito de Dios con Israel fue: me dejaron a mí, dejaron mi palabra. Dios nunca hizo énfasis en las experiencias, aunque las tenemos. El énfasis de Dios es la palabra. Cuando Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, ¿cómo lo entiende? Que pasará toda experiencia espiritual, que son subjetivas, pero la palabra de Dios, esa nunca pasará. Entonces vamos otra vez, fíjate, ahí en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a tener sabiduría? ¿Cómo vamos a hablarnos los unos a los otros si no estamos nosotros llenos del Espíritu, que la palabra more en nosotros? ¿Ven? Pero luego añade: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora vamos a Efesios. Otra vez: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, fíjate, ¿verdad? Ciertamente, hablar en lenguas es una evidencia, pero esa es una herramienta que Dios nos dio para comunicarnos con Él. Porque dice que la Biblia que el que habla en lenguas habla con Dios, ¿no es cierto? Pero ahí no queda todo. Otra de las evidencias de estar llenos del Espíritu es nuestra alabanza, porque fíjate lo que viene en el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A ver, ¿cómo entienden ese hablando entre vosotros? Que yo voy a ir contigo y te voy a decir: oye, hermano Pancho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Será eso? A ver, piénsenlo un poquito. Porque dice hablando entre vosotros. ¿Saben qué significa eso? Está hablando de cánticos, cantando, cánticos espirituales, himnos, salmos, cantando y alabando al Señor en el corazón. ¿Saben qué significa? Un espíritu de alabanza. Escuchen bien: el que está lleno del Espíritu Santo, que la palabra de Dios mora, que el conocimiento de Cristo está abundando. Ahora tú todo eso lo riegas con la palabra de Dios, ¿sí? Con la obediencia. Pero escúchame, ¿qué hay en tu boca? ¿Qué sale de tu boca cuando vienen las pruebas de la vida? De lo que estás lleno es lo que sale. ¿Qué salió de la boca de Pablo y Silas cuando los metieron a la cárcel? Se pusieron a cantar. Eso es. Ahora, ¿cómo reaccionas tú ante los embates de la vida y de las pruebas? Bueno, es muy fácil saberlo. De lo que está lleno tu corazón, así es lo que sale. Si tú no tienes una plena confianza en Dios, cuando venga el problema, la prueba, ¿cómo vas a reaccionar? Conforme a lo que está dentro de tu corazón. Pero si la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿qué sale de tu boca? Fe, ¿no es cierto? Palabras de fe. Ay, pues esto está difícil, pero Dios está conmigo. Me siento débil, pero cuando soy débil entonces soy fuerte. Y me gozo porque yo sé que Dios es soberano y que Él no permite nada sin su consentimiento. Todo está en control de Dios. Ah, qué diferente. Pero no puedes tener tú una reacción de esa llenura si la palabra de Cristo no mora en ti. Por eso muchos cristianos son muy anoréxicos, o sea, muy malnutridos. Por eso cuando vienen los problemas de la vida, las pruebas en la vida, reaccionan en la carne, porque es de lo que están llenos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué brota cuando viene un problema? ¿Alabanza o queja? ¿O amargura? ¿O reclamo? ¿Se dan cuenta que entonces algo hace falta? Habla en lenguas todo lo que quieras, pero yo te garantizo que si no te llenas de la palabra de Dios, habla en lenguas todo lo que quieras, pero no vas a saber qué hacer a la hora de la hora. Y vas a reaccionar, aunque hables en lenguas, mal, porque no estás lleno del Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu. ¿Les está viniendo luz acerca del tema o no? Ahora, versículo 20. Otra evidencia
o consecuencia de estar lleno del Espíritu es un espíritu de gratitud, fíjate. Dando siempre gracias por todo. Ahí está, ¿ven? Ahora, ¿cómo vas a dar gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo si no estás lleno de gratitud? ¿Cómo? La primera reacción, esa es la evidencia de lo que estás lleno. Por eso dice, sean llenos, pero eso ya te compete a ti. Te compete a ti. No seas ese tipo de cristianos que agarran su Biblia nada más el domingo, la pasean, y eso sí la traen. Porque yo sigo sin entender, por más que les digo así, hablo públicamente, todavía sigo sin entender cómo es posible que alguien venga a la iglesia sin una Biblia. Yo todavía no lo puedo entender. A ver, ¿dónde está tu Biblia? No, esa es la de ella. No te estoy avergonzando, nada más estamos ilustrando. No, es que agarren la onda, hermanos. Yo ya no puedo hacer más por ustedes. No se conformen con lo que yo les doy. Yo trato de cumplir con mi ministerio, pero yo todavía no, de veras, no me cuesta mucho trabajo entender. Digo, bueno, ¿qué traen estos o estas hermanas? Ni Biblia usan, ni Biblia traen. Entonces, ahora imagínense, hay iglesias donde ni la Biblia leen. Y hay hermanos que llevan su Biblia, pero como el predicador no predica la Biblia, pues ¿cómo la abren? Por eso es un desastre la iglesia actual, hermanos. Alguien me ha dicho, tú eres bien fatalista. Alguien me dijo una vez, tú ves el lado negativo. No, yo soy objetivo por lo que estoy viendo. ¿No es cierto? Por eso, para mí me resulta muy difícil predicar cortito y enseñar cortito. ¿De veras? No, y en verdad, yo predico corto porque Pablo, ese sí predicaba largo. Y Jesús también. ¿Qué se puede decir en media hora? En 15 minutos. Tenemos que meternos un poco más allá. Y por eso, yo les puedo dar un mensaje de 15 minutos. Es más, ahorita ya les dejé un principio, ya oramos y nos vamos. Pero no. Como una señora me decía el domingo, ay pastor, dice, yo estudio la Biblia y me quedo llena todas las mañanas. Vengo a la iglesia, alabo a Dios, recibo la palabra y salgo llena. Digo, ¿y cómo vive su vida cotidiana? No, el Señor está conmigo. Esta viejita está llena del Espíritu. Porque era una ancianita la que me decía. Entonces fíjate, evidencias. Aquí dice, hablando, cantando, ¿qué hay en tu boca? Alabanza, ¿qué? Espíritu de gratitud. Porque dice, dando siempre gracias por todo. Entonces, el que no está lleno del Espíritu dice, ¿cómo por todo? ¿A poco porque me corrieron del trabajo? Eso es lo que dice aquí. Que a pesar de que te corrieron, debes de saber que Dios tiene todo en control. Es que no entiendo. Pues no vienes, no traes Biblia, no nada. Ay, es que no sé. Ya es una responsabilidad personal. Cada quien se llena. ¿De qué te llenas? Hay señoras que se llenan de telenovelas y luego les viene la prueba y ¿qué van a decir? ¿Qué van a sacar? No tienen nada dentro. Pues tengo a Cristo. Sí, pero el poder que opera en nosotros es en base a ¿qué? A lo que está dentro de nosotros. Cristo está en nosotros. Pero el Espíritu Santo, escúchame bien, no se puede manifestar en nosotros si no tiene de dónde tomar, aunque somos salvos. ¿Están entendiendo? Ahora, fíjate, versículo 21. Sometemos, fíjate qué interesante que empieza a hablar de la familia. Para que la familia funcione, el esposo, la esposa y toda la familia tiene que estar llena del Espíritu.
Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No puede haber sujeción, sometimiento a Dios en el orden que Dios ha establecido si no estamos llenos del Espíritu. Aquí mando yo, dice el granuja. Aquí mando yo. Y es cristiano y trae su Biblia. Y cállate la boca y aquí te sometes porque yo aquí mando. Y la esposa dice, pues no me someto. Y cantan re bonito. Es más, hasta hablan en lenguas. Pero ¿por qué no tienen la capacidad de sujetarse y guardar el orden que Dios diseñó para la familia? Porque no están llenos del Espíritu. A algunos les está cayendo el 20 de sus broncas en la familia. Porque fíjate lo que viene a continuación en el versículo número 22. Empieza con las señoras. A ver, señoras, digan, aquí estoy. A ver, señor, ¿de qué están llenas? Bueno, ahí le dejamos pues. Porque comienza, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escúchame bien, mujer, varona, porque el varón fue tomada. Si tú no estás llena del Espíritu, esta es la respuesta del por qué no te sometes, porque no estás llena. Es que me cuesta tanto trabajo. Es que estás llena de que de tu egoísmo, de tu orgullo, de tu feminismo y de cuánta cosa. Pero de la palabra de Dios, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Sujétate. Ahora, esa palabra en el griego, la palabra sujetas, estén sujetas, escúchenme bien, es bien interesante. Es una palabra griega que significa sometimiento voluntario. Ahora, ¿cómo una mujer se va a someter voluntariamente si no conoce su rol como esposa? No conoce lo que dice la Biblia de que es una esposa cristiana. ¿Cómo se va a someter voluntariamente? No está llena. ¿Verdad que no? Entonces dice, ay no, es que él es así, él tampoco está sometido a Cristo, pues tampoco está lleno. Pueden ser salvos, pueden ser hijos de Dios, pero escuchen el mandamiento, sean llenos del Espíritu. De esa manera, cuando están llenos del Espíritu, de la palabra de Cristo, va a haber alabanza. ¿Qué más? Va a haber gratitud, va a haber sujeción, es decir, va a haber observancia al orden que Dios puso en la familia. No hay otra manera. La importancia ahí está de ser llenos del Espíritu. Fíjate lo que dice el versículo en 1 Pedro 3:1. Pongan una señal ahí en Efesios. 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, esto lo dijo Pedro. Ahora, ¿se acuerdan que Pedro era casado? Él era lleno del Espíritu. En sus inicios no estaba muy llenito. Pero fíjate lo que él escribió después. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y esta es una instrucción para las que no tienen su marido cristiano. ¿Cuántas mujeres que están aquí su marido no es cristiano? Levanten la mano. Pues hay un buen número. Aquí dice cómo lo pueden ganar para Cristo, siendo llenas del Espíritu. Porque entonces tú vas a entender y conocer la voluntad de Dios. Y aquí es donde entra, fíjate lo que dice. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la experiencia religiosa que tuvo su esposa, que se sangoloteó ahí en la iglesia. Le cayó como un rayo del cielo y la dejó muerta durante 2 horas. No habló. Y luego llega con el marido que no es cristiano y el Señor me tumbó, el Señor me tumbó. Mira, Dios te puede tumbar. Yo lo sé, conmigo lo ha hecho. Pero eso es algo muy personal que Dios trata con cada quien como Él quiere. Imagínate que tú llegas con tu marido que no es cristiano y el Señor me sangoloteó. Bueno, así no. El Señor me tocó y
Por eso llegué tarde, mi amor. Pues es que caí, perdí el conocimiento y tuve una visión. Y tuve, conviértete a Dios. Y lo dice, ¿cómo voy a convertir a Dios? Ni la comida me dejaste. Mira nomás cómo tienes la casa toda mugrosa. ¡Ay, tú eres del diablo! Y usted no está llena del Espíritu. Porque ¿qué dice allí? ¿Cómo van a ganar al marido que no es cristiano? ¿Por contarle sus experiencias religiosas? ¿Por qué? Díganlo fuerte. Por la conducta. ¿Y cuál es la conducta? Lean todo Efesios capítulo 4, 5 y 6. Ahí está. Colosenses capítulo 3, desde el 1 al capítulo 3. La vida cristiana. Con testimonio. Versículo 12, primera de Pedro, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ve? Conducta otra vez. Volvamos a Efesios. Fíjate. Sujétense voluntariamente a sus propios maridos como al Señor, como si lo hicieran para el Señor, porque ese es el mandamiento del Señor. Versículo 23. Aquí está la razón. Dios es un Dios de orden y así puso el orden. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué es el marido? Cabeza de la mujer. ¿Qué significa? ¿Que el hombre vale más que la mujer? Lo hemos repetido 20,000 veces. No. Porque Pablo dice a los Gálatas, no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, todos somos iguales, somos uno en Cristo. Todas las barreras se cayeron ya en Cristo. Pero como Dios es un Dios de orden y no puede haber dos cabezas en un hogar, como no puede haber dos entrenadores en un equipo de fútbol. ¿Ya ven lo que le pasó a la América? Por tener un entrenador ahí en la cancha y otro en la tribuna. Así funcionó ese equipo el torneo pasado y fue un fracaso. Y tuvieron que cortarle a uno la cabeza. No puede haber dos cabezas. A ver, dígame, una empresa grande, ¿hay dos gerentes? No, hay un gerente y un subgerente. Y el subgerente está abajo. Pero ¿eso significa que vale menos? No, es cuestión de orden. Hasta las mismas cosas de la vida cotidiana nos hablan de este mismo principio. Ahora, mujer, mientras tú no estés llena del conocimiento de Dios al respecto, pues ¿cómo vas a estar llena del Espíritu? No vas a entender, no te vas a someter. Vas a tener problemas. No les está gustando, ¿verdad, señoras? Ahorita les doy a los hermanos, espérenme, no me vea feo, hermana. Fíjate entonces lo que dice. El marido, esta es la razón, porque Dios así lo diseñó. Porque así Dios quiso. Discútele a Dios y te metes en problemas, porque el marido es cabeza de la mujer. La palabra cabeza tiene una idea, implica una idea de que es la fuente donde sale, así como pues en la cabeza está el cerebro, ¿no? Y aquí se tradujo de la palabra griega kefale, de donde cefalea, o sea, del cerebro, que es donde manda todas las órdenes al cuerpo, ¿sí o no? Ahora, de aquí de la cabeza manda todas las señales a los órganos que funcionen. Ahora imagínate, ¿no? Que manda una orden el cerebro a la mano a que tome el agua y la mano dice, no, ¿por qué? ¿Tú qué? O sea, fíjense, no existe eso, eso es algo, no existe eso. Pero es más, ¿qué es más valioso? Fíjate, ¿el cerebro o la mano? ¿Qué es más importante en un cuerpo? ¿Los ojos o los oídos? ¿La boca o el corazón? ¿O el hígado? ¡Todo! El asunto es que Dios lo puso allí, cada cosa debe funcionar en su lugar. Así es con la familia. Pero para que funcione, tenemos que, escúchenme bien, seguir las órdenes del cerebro. En este caso, Cristo es cabeza de la iglesia. Pero de la familia, ¿quién es la cabeza? El varón. Ahora, fíjate que hay algo bien interesante. Vamos en el versículo 24. Versículo 24. Así que, fíjate,
como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjate lo que dice, la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cómo está viviendo la iglesia cristiana a nivel mundial? ¿Cómo está en la actualidad? A mí por razón del mismo evangelio, me ha tocado pues ver en muchos países alrededor del mundo y veo cuál es la condición de la iglesia. Y saben una cosa, hay un bajísimo nivel de sometimiento de la iglesia a Cristo. Entonces, cuando la iglesia no se sujeta a Cristo, ¿en base a qué? A la palabra. Tienen muchas broncas esas iglesias. El diablo se enseñorea de ellas, porque la iglesia no es capaz de sujetarse a la cabeza, que es Cristo. Ahora bien, Cristo nunca va a cambiar su palabra. Ahora, pone esa analogía del marido en relación con Cristo, fíjate, de la iglesia y del marido. Sigo leyendo. El 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Fíjate la frase, en todo. Ahora, ese en todo no significa todo. No me vean así, ahorita les explico, espérenme, les estoy explicando. Sean pacientes, sean pacientes. En Colosenses y ahí en mismo Efesios más abajo vamos a ver cómo dice que sea en el Señor. Por ejemplo, a los hijos les dice en el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa frase, en el Señor y en todo, ese todo tiene un límite. Escuchen, varones, para que no se pasen de listos. Y usted, señora, aprenda. Ese en todo tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Es decir, tú, mujer, te debes de someter a tu marido en todo. Ahí dice, pero ese todo, mientras no violente la palabra de Dios en lo que tu marido quiere que tú hagas, tú hazlo. Pero ¿qué si el marido, sobre todo las que no son cristianas, poniendo este ejemplo primero, dicen, oye, fíjate que pues te jugué ahí en una partida de póker y pues va a venir mi compadre, pues quiero que estés con mi compadre. ¿Qué? ¡Sos loco! Yo me estoy yendo a un problema, a un asunto extremo, pero que es real. ¿Estás loco? ¿Cómo? No. Además tú vas a ir a la iglesia, ¿no? Vas allí, ¿qué te enseñan? Que te sometas en todo, ¿no? Yo soy la cabeza, así es que sométete en todo. Y hay señoras tan ignorantes que lo hacen. Señoras, no es así. Ese en todo es hasta donde no se violente la palabra de Dios. Ahora, ¿y cómo sabré, pastor, hasta dónde se violenta? Pues precisamente tienes que ser llena del Espíritu. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos viven todavía con sus padres? Pues fíjate, dice en el capítulo 6, dice, hijo, obedeced en el Señor, y también habla de en todo vuestros padres, pero tiene su límite. ¿Qué si tu padre te dice, oye hijo, ve y cómprame unos gramos de cocaína? ¿Qué vas a hacer? No. Claro, él te va a decir que la Biblia dice, porque resulta que son los versículos que se saben. Y te va a decir, no, ¿qué? Entonces ¿a qué vas? ¿De qué te sirve si haces lo que te da tu gana? Yo te estoy ordenando y soy tu padre y voy a comprarme la cocaína. A Pedro, los discípulos, en el capítulo 4, me parece, del libro de los Hechos, dice que los agarraron y les dijeron, les pusieron una tranquiza por andar predicando, y luego les dijeron, les prohibimos que sigan hablando la palabra de Dios. Eran las autoridades. Entonces Pedro dice, bueno, juzguen si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién primero? Al Señor. Pues les prohibimos, lo sentimos, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído.
Y salían y les pusieron una tranquiza. Pero ellos salieron y no se sujetaron a las autoridades. Si aquí hicieron una ley en el Congreso de que se prohíbe leer la Biblia, ¿les obedecerías? No, yo no. ¿Por qué? Ellos no tienen derecho de gobernar mi conciencia. Y ahí es donde Cristo dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama esposa, hermano, a mí más que a mí no es digno de mí. Porque primero está Él, ¿no es cierto? Pero ¿cómo voy a saber, otra vez, cómo voy a saber qué debo de hacer si no estoy lleno del Espíritu? La palabra de Dios no está morando en mí. Y puedo hablar en lenguas, pero ser un ignorante, que esa es una de las características del pentecostalismo. Hablan mucho en lenguas, hablamos mucho en lenguas y no conocemos la Biblia. Versículo 25. Maridos, amad. Fíjate, este verbo amad tiene el mismo sentido imperativo en el griego. Amad, es un mandamiento, varones. Amad. ¿Tengo que amar a...? Sí. Ay, pastor, pero usted no sabe la que me tocó. Bueno, en primer lugar, pues tú la escogiste, ¿no? Nadie te puso una pistola y... ¿verdad que no? Pues bueno, ya, ahora sí que aguántate. Pero ¿será esto que signifique que vamos a estar toda la vida como perros y gatos? ¡Qué vida tan horrible! ¿No les aburre eso? ¿No quisieran vivir diferente? Llénense del Espíritu, llénense de la palabra y haga cada quien su parte. La mujer se sujeta, pero yo como marido, como hombre, me sujeto a Cristo. Ese es el orden. Ahora, ¿cómo me voy a sujetar a Cristo si no conozco su voluntad? Pero si yo conozco su voluntad, tengo más posibilidades de que mi matrimonio funcione, fíjense. Y cuando fallo, el que está lleno del Espíritu Santo no significa que no falla. Y cuando falla el lleno del Espíritu Santo, tiene ese rasgo de que suele pedir perdón con facilidad y reconocer: ¿sabes qué? Perdóname. Porque en el mismo Efesios dice: perdonándoos los unos a los otros, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a perdonar los unos a los otros? ¿A quién es el que le cuesta trabajo perdonar? ¿A quién? Al que no está lleno del Espíritu. Pero el que está lleno del Espíritu dice: no te preocupes, hermano, no te preocupes, mi amor, no te preocupes, esposa. Todos fallamos, no te preocupes. Y vive con su corazón libre. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora. Y la palabra de Cristo dice: perdonándonos. Así, de la manera que Cristo nos perdonó, así también ustedes. Ese es otro nivel de vida que todo cristiano puede alcanzar siempre y cuando se llene del Espíritu, de toda la vida que da el Espíritu, pero en base a la palabra misma. Sigo adelante. Amen, dice, maridos, a vuestras mujeres. Y luego nos hace la comparación. ¿Cómo? ¿Qué tipo de amor fue? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué nivel se entregó Cristo por la iglesia? Hasta la muerte. Varón casado, próximo a casar, tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Pero me cuesta trabajo porque no estás lleno del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Cristo y vas a ver que es más. Ahí está la fuerza. Pablo hablaba a los Efesios también de que debíamos de fortalecernos en el hombre interior por el Espíritu. Pero ¿cómo se fortalece el hombre interior por el Espíritu? Por la palabra. Fíjense, no vamos a terminar en otro lugar más que en la palabra de Dios. No hay otra manera. Vamos a leer un versículo. Primera de Pedro 3:7. Búsquenlo allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Dice, vosotros maridos, igualmente, ese igualmente se refiere a la historia de Abraham que cita en los versículos de arriba, que Sara se sujetó, aunque Abraham andaba en la carne, pero ella se sujetó. Fíjate, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, o sea, con tu esposa. ¿Cómo? Sabiamente, prudentemente. Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer, o sea, dándole su lugar que Dios le dio, ese honor a la mujer como a vaso, fíjate, vaso, fíjate la palabra, más frágil. Eso significa que los hombres también somos frágiles, pero ella es más frágil. ¿Por qué? Porque el varón fue tomado del polvo y la mujer fue hecha de la misma costilla del varón. Y eso habla de mayor sensibilidad. Entonces tenemos que ser sabios para vivir con ellas. No le puedes hablar a tu esposa como le hablas a tu compadre. Viejo gordo! No le puedes decir así a tu mujer. Eso es imprudente, torpe, insensato, falto de sabiduría, falto de prudencia, o sea, todo. Y eso no es vivir sabiamente. Fíjate, sigo. Y como a coherederas de la gracia de la vida, fíjate, ese coherederas, que somos herederas igual, son herederas de Cristo, igual que nosotros. Es igual, a la par. Son herederas de la gracia de la vida,
Pero escuchen, varones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y tal vez esta puede ser la respuesta para algunos varones de por qué no les va bien en algunos aspectos de la vida. Dios te está hablando, algunos, en este punto. ¿Por qué? Porque maltratas a tu esposa, porque la tratas mal, te va mal en el trabajo. Entonces tú, Señor, dame un trabajo mejor, y te corren del que estás. ¿Por qué? Porque tus oraciones tienen estorbo, no llegan a Dios. Esta es una respuesta tal vez para algunos, Es que yo oro, ayuno y habla en lenguas si quieres. Pero mientras no te llenes del Espíritu y vivas como Dios te está demandando, como nueva criatura que eres, no te va bien en la vida. Este mismo mandamiento se los dijo a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Honra a tus padres. Todos los que meten a sus padres en los asilos se las van a ver con Dios. Eso es lo peor que puede hacer una persona, meter al viejito al asilo. Olvídenlo, eso no es de cristianos. Pero no sé qué hacer. No, lo primero que tienes que hacer es: Señor, ¿qué debo de hacer? Dime, y vas a ver cómo Dios mueve y suple. Pero al viejito nunca lo abandones ahí, porque te van a abandonar cuando tú estés viejito. Cuiden a sus viejitos. Eso es ser lleno del Espíritu. ¿Qué? Nada que ver con las lenguas. Yo hablo en lenguas, todos los días. Y hablan en lenguas, no estoy en contra de las lenguas. Pero vean lo que es ser lleno del Espíritu. Nada que ver. Vuelvo aquí a Efesios. Se entregó a sí mismo por la iglesia. Así el marido, entréguese, dice, para santificarla. O sea, apartarla, cada vez más hacerla, alejarla del pecado, de la maldad. O sea, a la iglesia, aquí está hablando de Cristo. Habiéndola purificado. ¿A quién? A la iglesia. Está hablando de Cristo a la iglesia. Ahora, ¿cómo la purificó? En el lavamiento del agua por la palabra. Varones, escúchenme, esa es la instrucción para nosotros. ¿Cómo tenemos que dirigir el hogar? Conforme a la palabra. Pues es que yo así soy de colérico. Pues sigue así, pues yo soy sanguíneo. Y sacan esos rollos psicológicos que nada que ver con el cristianismo, entre otras cosas. Olvídense eso de que los temperamentos, que el colérico. La palabra de Dios es para el colérico y para el sanguíneo, y es lo mismo. Llénate del Espíritu. Pero yo soy colérico, ¿y eso qué? O sea, así me hizo Dios. No, espérame. Así te hizo el pecado. Y a eso vino Cristo, a rescatarnos del pecado. Entonces, llénate del Espíritu. No te conformes con esto. Pon enseñanzas. Compra buenos libros, sobre todo la Biblia. Y cuando digo libros, no, mira, olvídate de esos libros que hablan los testimonios personales, que me fui al cielo, que me fui al infierno, que volé, que no sé qué. No, olvídate, esos no sirven para nada, ese tipo de libros. Ni los leas siquiera. Es más, les vamos a decir a los de la librería que ni los vendan. Pues sí, si no nos estamos contradiciendo. No, libros que hagan, por ejemplo, un comentario del Evangelio de Juan. Eso es lo que tienen que leer. No tanta brujería que hay en los libros ahora, que no sirve para nada. Llenen.
llénense de la palabra y van a ver qué diferente es muy diferente. Porque de lo que estás lleno es como tú reaccionas. Y es otro tipo de vida eso. ¿Qué más dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, ¿qué tiene que hacer el marido entonces? Por la palabra, igual, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo voy a hacer por la palabra si ni Biblia traigo? ¿Cómo voy a hacerlo por la palabra si ni Biblia he comprado? No te agüites, ¿eh? Pues es que cotorreamos a veces, ¿verdad? Entonces, con la palabra, su Biblia. ¿Qué más dice? Versículo número 27. A fin de presentársela, o sea, está hablando de Cristo, que lo que hace por la iglesia. Con la palabra nos santifica, cada vez nos hace mejores, ¿no es cierto? Así deben los maridos hacer con su esposa. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos, escuchen el verbo, si quieren, hagan así con su esposa. ¿Así dice? Los maridos, ¿qué? Deben. Yo quiero que vayan notando, sed llenos. Amén. Perdonen, son mandamientos. Pero ¿cómo vamos a obedecer si la palabra de Cristo no está en nosotros? No podemos ser discípulos. No tenemos pues fuerza. ¿Qué más? Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Marido, ¿te amas a ti mismo? Pues sí. Fíjate lo que dice el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, o sea, su cuerpo. Lo sustentas y lo cuidas y pues no te excedes en esto, te cuidas en aquello, duermes bien tus horas, trabajas, pero, o sea, te cuidas, ¿sí? Te bañas, cuidas tu cuerpo, todo. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Escuchen, como también Cristo a la iglesia. Por eso Cristo nos ama como nos ama. Bueno, Él es el Señor, Él es amor, su esencia es amor. Por eso dice ustedes, amén, llénense. ¿No es cierto? De ese amor. ¿Para qué? Para poder hacer lo mismo. El ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es un proceso. No viene por orar, les repito, eso es otra cosa. Viene por estudiar la palabra de Dios y obedecerla. Así es como se van llenando del Espíritu. Nos vamos llenando. Seguimos para irnos sobre el final. Versículo 30, hablando del marido que se cuida, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando de Cristo, ¿verdad? Versículo 31, y luego se vuelve otra vez a la familia. Que parafraseando es, entonces, mire, marido, sé lleno del Espíritu Santo. No te emborraches ni te drogues. Llénate del Espíritu Santo. No te llenes de amargura, ni de envidias, ni de celos. Llénate de la palabra. Esposa, llénate de la palabra. Hijo, llénense del Espíritu, para que entonces funcione la familia. Porque dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Porque muchos que se casan todavía tienen mamitis. Y le hacen más caso a la mamá y le obedecen a la mamá y le dan el dinero a la mamá, y a la esposa con la que se casaron no le dan, porque no están llenos del Espíritu, no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo van a funcionar? Entonces ahí vienen los pleitos y la nuera se siente desplazada y empieza a hacerle feos a la suegra, y la suegra más. Pero escuchen, cuando una suegra está llena del Espíritu, ¡qué bendición! Suegras, ¿cuántas suegras hay aquí? Llénense del Espíritu, no sean metiches. Ay, mira, cuando tú, suegra, estás llena del Espíritu, eres prudente.
y ves que tu hija tiene una situación ahí, discutió con tu yerno, y tú te haces que no, entonces cierras la boca. Iba a decir el pico, pero no son pájaros, ¿verdad? Cierras la boca, suegra. ¿Por qué? Porque estás llena del Espíritu y dices, no, ellos van a, si me piden consejo, se los doy, si no, ese es un asunto de ellos. Y tú eres discreta. Pero ¿cómo puedes llegar a ese punto, a ese nivel? Llénate del Espíritu y vas a ver. Mi suegra, que está en la presencia del Señor, era una mujer tan prudente. Conoció al Señor y no sé cuántos, bueno, ella, ¿cuántos años duró de cristiana? No, yo no recuerdo, murió, ¿qué serían? Unos 5, 8, 10, pero estaba llena de Dios. A mí siempre me respetó, nunca se metió con los yernos, una mujer sabia, prudente, porque en lo que ella alcanzó a entender, a discernir, pues lo vivió, y yo salí bien bendecido. Pero fíjense lo que produjo eso. Yo la llegué a querer mucho. La tuve en alta estima, mi suegra. ¿Cuál era mi opinión de mi suegra? Mi suegra es una mujer, y hace poco estaba con unas personas hablando y salió a la luz, y cada vez que yo hablo de mi suegra, hablo bien de mi suegra. El recuerdo que yo tengo de ella es bueno. Suegras, ¿no quisieran que sus yernos hablaran bien? Pues llénense del Espíritu. ¿Ah? Vámonos al final. Dice, versículo 32. Grande es este misterio. Se está hablando del misterio de la iglesia y Cristo. Y bueno, también es un misterio eso de que dos, ya no son dos sino uno. Pero es un misterio revelado ya. Los misterios para el cristiano ya están revelados. Entonces, ya dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero él hizo una analogía interesantísima del matrimonio con la iglesia en su relación con Cristo. Termina el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y luego en el capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor, otra vez, a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí obedecer habla en la palabra que se tradujo del griego al español, que se tradujo obediencia, habla de una posición que está abajo, y los hijos están sometidos a ambos padres, ¿no es cierto? Pero aquí obedecer significa reverenciar, o sea, admirar, respetar a vuestros padres. Porque dice, porque esto es justo. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es como el Señor diseñó que funcionara la familia, pero previo está, sean llenos del Espíritu. Aquí nos vamos a quedar para continuar posteriormente abundando más sobre el capítulo 6, versículo 1 hasta el 11, que será otro tema. Pero vamos a orar. No sé si se entendió, yo pienso que traté de ser explícito, creo que más o menos, ¿verdad? De lo que es el lleno del Espíritu, ¿verdad? Pónganse de pie. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hablamos en lenguas. El Espíritu Santo un día vino y nos llenó y hubo esa evidencia, ¿sí? Y tenemos esa herramienta de hablar en lenguas. Qué bueno, hay que hablar en lenguas. Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 3 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lenguas. Porque en lenguas, imagínense que yo les predicara en lenguas, pues nada más 2 o 3 pueden tener el don de interpretación y los demás se quedan en blanco. Pero luego añadió él, dice, pero es mejor hablar en el idioma
para que sea claro, en este caso el mensaje, y se pueda entender. Y eso fue en 1 Corintios capítulo 12. En el capítulo 13 dice: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. ¿Ven? Entonces, hay cristianos que piensan que ser espiritual es hablar en lenguas. No, hombre, ¿qué les pasa? Mira, hasta el diablo habla en lenguas. No, hombre, olvídalo. ¿Qué es ser espiritual? Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que suena. ¡Ping! Címbalo que retiñe. ¡Ping! Y ya. Y luego da toda la definición de lo que es el amor. El amor no busca lo suyo. Entonces, y ahí ya está personalizando. Está diciendo, el amor no es egoísta. Entonces, cuando tú te sales de tu egoísmo, ya es porque pensaste en los demás, ¿no es cierto? Y ahí ya es diferente. El amor no hace nada indebido, no es jactancioso, no es soberbio, no busca lo suyo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Y eso qué es? Pues es carácter, ¿no es cierto? ¿Cómo desarrollamos eso? A través de la palabra de Dios, poniéndola en práctica. Entonces, escúchame bien, es que empezamos a vivir la vida en abundancia. La vida en abundancia que Cristo habló no son casas ni carros, como algunos por ahí nos quieren hacer entender. Eso no es la vida abundante. Porque si es afuera, hermanos, ¿cuánta gente vive con casas y carros y son unos miserables? Entonces eso prueba de que eso no es la vida abundante. La vida abundante es vivir la vida espiritual, todas las riquezas de Cristo. A eso se refería Pablo cuando decía el poder que actúa poderosamente en mí. Cuando leemos en la Biblia poder, luego pensamos milagros. Sí, pero no es todo. Es una vida poderosa de testimonio. Pues también los falsos profetas hacen milagros. Tienen poder, sí, pero sus vidas no tienen poder. Sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar no para ser llenos del Espíritu Santo, sino para que Dios despierte en nosotros la sed por la palabra, hambre de conocer más a Cristo. Y en base a ese conocimiento es que nos llenamos y comenzamos a obrar y a vivir. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Una luz no se esconde, dice. No, así debajo de una cama, no. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. O sea, no para pregonar de que... No se refiere a eso, porque eso lo condenó Cristo. Para que vean vuestras buenas obras, o sea, cómo vives, lleno del Espíritu. Dice, y los hombres glorifiquen a Dios. Es decir, fíjate hasta dónde llega, y termino. Un cristiano lleno del Espíritu, aún la gente de allá afuera dice, ese señor, esa señora, pues será muy aleluya, pero la verdad es mejor que nosotras. Allí con las comadres del barrio dicen, la verdad, nosotros sí la criticamos. Así platican ellos. Y empiezas a reconocer. Y te pueden atacar. ¿No te has hablado con un hermano? Decía, ay, de allí en el barrio, cuando se enteraron que yo era cristiano, y la carrilla, y se burlaban y me decían cosas. Pero y yo aguantaba, y aguanté por casi 2 años. Dice. Y yo los saludaba y algunos, aleluya, y se burlaban, decía. Aguanté casi 2 años, dice. Yo decía, bueno, Señor, bendícelos. Pero la vida que lleva con su esposa y con sus hijos, mira, ahorita, el otro día me decía, hijo, pastor, me dice, mira, no hay día, en estos últimos 2 semanas, no hay día en que no le comparta a uno de mis vecinos. Pero yo ni siquiera voy a buscarlos, ellos vienen a mí y me buscan y me dicen, oiga, pues yo la verdad, mire, pues yo le he echado carrilla, pero
pero yo veo cómo vive con su esposa, yo no vivo así, ¿cómo le hace? Y les empieza a compartir, y luego sus hijos son tan diferentes a los míos, oiga, ¿cómo le hace? Pues es que, y empieza, ¿de veras quiere saber? Sí, ¿cómo no? Y les empieza a compartir la palabra de Dios, ¿ven? Hasta los de afuera se dan cuenta de una cristiano, aunque no lo digas, lleno del Espíritu. Entonces ya el Señor nos dijo cómo, sean llenos, cada quien, amén. Levanta tus manos a Dios y vamos a darle gracias. Dile: Señor, te doy gracias porque hoy me enseñaste algo que necesitaba escuchar, Señor. Y esta es la razón, estoy entendiendo esa es la respuesta a muchas cosas que yo estoy viviendo y no sabía, Señor, por qué. Ahora entiendo que es porque no soy lleno del Espíritu. Estoy lleno a lo mejor de los afanes del mundo. A lo mejor mi corazón está lleno de envidia, de amargura, de celos. Perdóname, Señor. Perdóname porque no había entendido, pero ahora estoy entendiendo y te doy las gracias, Señor. Danos tu favor, tu gracia, Señor. Todo es por gracia, hermanos. Y la Biblia dice que nosotros nos acercamos al trono de la gracia y encontramos oportuno socorro. Entonces mira, sé humilde, manso, acepta la palabra de Dios, acepta la voluntad de Dios y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar a tu favor. Eso es lo primero, humildad delante de Dios, mansedumbre inclinación del corazón ante la voluntad de Dios, no la nuestra sino la de Él. Entonces tú comienzas a darle lugar a Dios, al Espíritu. La palabra empieza a penetrar profundamente. Por eso Pablo les dijo a los colosenses: arraigados, a los efesios, arraigados y cimentados en amor, bien arraigados, con raíces profundas. Señor, gracias porque en tu infinita gracia nos enseñas. Gracias, Señor, por las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo. Señor, danos un espíritu humilde, un corazón manso en relación con tu palabra, Señor, para aceptarla, para obedecerla, recibirla, y en ese nivel es como vamos llenándonos del Espíritu Santo. Nos vamos llenando del Espíritu a través de la palabra, y la palabra que actúa en nosotros los creyentes es entonces la que va formando a Cristo dentro de nosotros. Si alguno está lleno de celos, de amargura, que vacíe y saque todo eso y se llene del perdón, para que al entender cómo es que fue perdonado y se llena de ese pensamiento y una gratitud siempre grande hacia Dios, entonces es cuando te puedes extender a perdonar a otros, porque estás lleno. Señor, llénanos de conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.